tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver este video. Pues bueno, como ya sabrán muchos, soy la profesora Mónica Álvarez y bienvenidos a este canal, la Profe Moni Oficial. Eh, Vamos a dar continuidad con un tema muy importante que se ha abordado en otros videos, que es precisamente el tema de derechos humanos. Y este video es un poquito más corto que los anteriores y va dedicado precisamente a la parte de la protección de los derechos humanos, pero enfocado a los grupos vulnerables y a la labor de promotoría. En un video anterior a este, que también vamos a dejar la descripción, al final mencionábamos que el ser promotor significa estar hablando y hacer una difusión lo más extensa posible sobre derechos humanos. ¿Cómo fusionamos esto o cómo relacionamos la parte de la protección de grupos vulnerables y la labor de promotoría? Ojo, esto es tanto para abogados, estudiantes de derecho, como para trabajadores sociales, ¿vale? Y estudiantes, por supuesto, de trabajo social, porque, porque en estas áreas precisamente tenemos la cuestión de hacer la protección, que ya habíamos visto en qué consiste, y también tenemos la parte de la promotoría, que también habíamos visto en un video anterior, y que bueno, a partir de aquí vamos a poder entender justamente cuál es la labor que tenemos dentro de los derechos humanos en cuanto a grupos vulnerables, ¿no? Y en qué consiste cada una. Vamos a comenzar mencionando que la profesión, tanto derecho como trabajo social, aquí se va a centrar en las necesidades humanas que pues se tiene o que determinan, ¿sale? Por esa convicción de las necesidades a satisfacer, ¿sale? No es lo mismo necesitar comprarme una muda de ropa porque sí, a necesitar una muda de ropa porque realmente ya no tengo mudas de ropa, ¿no? O la parte de la alimentación, no es lo mismo comprar botanita a comprar alimentos que nutran y que sean realmente útiles a mi cuerpo y a mi salud. ¿Vale? Recordemos que tenemos el derecho humano a la alimentación y esto va muy de la mano con la parte nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la salud, a un ambiente sano y va de la mano. Por eso es que mencionábamos en otros videos, en el video anterior justamente, que los derechos humanos son irrenunciables, ¿sale? Y que no los podemos dividir para ejercer unos y otros no, ¿sale? Y pues bueno, al final se busca que estas necesidades se satisfagan porque sí, porque son necesarias y no por una cuestión de decisión personal de este sí, este no, ¿sale? De igual manera, se busca que se dé un tema de justicia social y de justicia básica, porque al final todo esto va a avanzar hacia un principio de organización en tema de práctica profesional. Esto meramente para trabajadores sociales y estudiantes de trabajo social, ¿sale? Es aquí donde comenzamos a ver, bueno, desde el video anterior, pero es aquí donde empezamos a ver la fundamentalidad de la carrera en trabajo social, ¿sale? Es aquí donde vemos que somos necesarios como trabajadores sociales. Bueno, en mi caso, aparte de abogada, soy proyectista social y la verdad es que tenemos una labor impresionantemente importante, tenemos mucho trabajo por hacer y es aquí donde nos necesitan, ¿sale? Eh, esta transición sale que nos va a ir orientando hacia las necesidades, hacia la afirmación de derechos,
al final es una cuestión, pues, necesaria, es fundamental, ¿sale? Porque es aquí donde vamos a satisfacer esas necesidades tangibles. Recordemos que hay una pirámide que es la pirámide de Maslow, posteriormente haremos videos sobre eso, donde se nos menciona que hay necesidades básicas, entre ellas está precisamente el vestido, la alimentación, eh, precisamente la vivienda. ¿Por qué? Porque pues necesitamos resguardarnos. Entonces, esas necesidades básicas son las que como seres humanos y parte de derechos humanos tenemos que satisfacer. Es parte de nuestra chamba como defensores y como promotores, ¿vale? De igual manera, esta necesidad sustantiva vamos a entenderla como un derecho que va enfocado al goce de, de sí mismo, ¿sale? Era como lo que decíamos la clase o en el video pasado de defender los derechos humanos es un derecho como tal, es meramente aplicado, es un derecho sustantivo, donde tengo que tener ese goce de ejercer el derecho, ¿vale? Mi derecho humano a lo que sea, ¿vale? Forma parte de. Ahora, también es importante eh, que tengamos presente que como seres humanos, como personas y como ciudadanía, esperamos, o eso es lo que se espera, repito, que el Estado facilite o que dé pauta a que los trabajadores sociales puedan realizar esta labor y que de igual manera el Estado se involucre con esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene una función importantísima para la cuestión de reforzar la parte solidaria y la parte de accionar, ¿sale? Estos son principios que vamos a encontrar no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también en la Constitución mexicana y en otros tratados internacionales o en otras convenciones, ¿sale? Esto se hace con la finalidad de que se satisfagan las necesidades urgentes y también legítimas de la población. No es que de manera legítima o una cuestión jurídica yo no tenga derecho a la alimentación. Al contrario, en todas las declaraciones, en todos los tratados, se da el tema de la alimentación, se da el tema de la vivienda y el tema de la salud como eje principal. Y obviamente otros derechos que son intangibles, pero que de igual manera son sumamente importantes, ¿no? No se les resta importancia. De igual manera, el autor o el doctor Stephen Shardlow menciona justamente en el Reino Unido que hay objetivos para el trabajo social, ¿sale? Que esto va a partir desde la necesidad, ¿sale? De ayudar a proveer justicia suficiente en grupos vulnerables. ¿Qué ocurre? No es suficiente el que un trabajador social específicamente se acerque a una comunidad donde no tienen agua, que se acerque a una comunidad donde a duras penas hay alimentación y les diga, es que tienes el derecho humano de recibir agua o tener acceso al agua. Pues sí, ya lo sé, pero ¿qué estamos haciendo o cómo me puedes ayudar tú, trabajador social, a ejercer ese derecho? Es ahí donde viene la labor más importante y donde Steven nos dice, tenemos que proveer de justicia, no nada más que me lo digas, sino ver con qué herramientas contamos para poderlo ejercer, para poderlo llevar a cabo, ¿sale? Esto también va a partir de la promoción, ¿sale? En materia de trabajo social y pues al final se da una responsabilidad.
La verdad es que tanto abogados como trabajadores y proyectistas sociales tenemos una responsabilidad en los hombros tremenda. ¿Por qué? Porque somos los ejes de cambio. Se nos conoce también como agentes de cambio. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos llevamos esa responsabilidad, llevamos ese estandarte de decir, vale, yo sé que no es cosa de hacerse en un día, como decimos en México, no son enchiladas, pero ¿qué ocurre? Nos corresponde hacer el trabajo y nos toca predicar con el ejemplo. Y si tenemos que ensuciarnos las manos, lo hacemos para volverlo realidad, para hacerlo posible. De igual manera, pues como decíamos, es una responsabilidad tremenda y también esto conlleva a oponernos, a enfrentarnos para que se puedan eliminar estas violaciones a derechos humanos. De hecho, creo que una situación importante es que, lo decíamos en el video pasado, no podemos conocer o tener conocimiento de todo esto y no hacer nada. Al contrario, nos corresponde informarnos más de lo que ya estamos haciéndolo con estos videos y accionar, ¿sale? Empezando con la gente cercana. Y si somos víctimas de algún tipo de violación a nuestros derechos, corresponde accionar. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que siga pasando. Y como trabajadores sociales y agentes de cambio, corresponde buscar que se eliminen estas violaciones, no solo a nosotros, sino que no se siga repitiendo. Hay que considerar justamente que en la agenda social o en la agenda global, mejor dicho, para el trabajo social y el desarrollo, se vienen a dar objetivos que al final distintos organismos internacionales mencionaron como fundamentales para el trabajo social, para la promoción que hace el trabajo social. ¿Sale? Entre ellos está justamente protección, promoción de derechos humanos y está también la búsqueda de justicia social y desarrollo sostenible, que posteriormente vamos a hacer videos explicando qué es el desarrollo sostenible y al final hay que tomar en cuenta que es como un muégano, ¿sale? Son inseparables estos principios en cuanto a ética y valores, ¿sale? No podemos dejarlos de lado porque entonces todo se viene abajo. Entonces, estos principios de ética y la promoción, la justicia social y el desarrollo sostenible, además del desarrollo humano, forman parte de esta gama o este abanico de necesidades para transformar a las comunidades vulnerables. Estos estándares que se marcan en tema de trabajo social a partir de la promoción de derechos humanos se encuentran el facilitar la inclusión de la sociedad en comunidades marginadas y excluidas, así como desposeídas. ¿Qué ocurre con esto? Voy a hacer un paréntesis. Yo no creo en la inclusión y abiertamente lo digo, porque la inclusión significa, como lo hemos dicho en clases en vivo, la inclusión significa decir, sí, ya sé que existes y no me importa, no voy a hacer nada, pero quiero que sepas que ya sé que existes, ¿sale? Aunque eso signifique no hacer nada. Creo que aquí más bien es facilitar la integración a la sociedad de comunidades marginadas y excluidas, ¿sale? Es lo mismo que las personas con algún tipo de neurodivergencia, donde decimos, ah, sí, somos una escuela inclusiva. Y me tocó ya en otro video hablé del tema de un caso personal que también tiene que ver con derechos humanos, donde también decían, es que somos una escuela inclusiva. Sí, de hecho sí son muy inclusivos porque admiten niños con síndrome de Down, admiten niños autistas, admiten niños con TDAH
y otro tipo de neurodivergencias o algún otro tipo de condiciones, pero no hacen nada, ¿sale? Dicen, sí, tráemelo, pero no hacen nada por hacer que el niño se desarrolle socialmente. No hacen nada porque el niño aprenda los conocimientos básicos que debe de tener. Entonces, sí, me queda claro que hay un montón de escuelas inclusivas, pero muy pocas escuelas integradoras. De hecho, me encantaría que dijeran en comentarios si conocen alguna escuela realmente integradora, porque la integración significa decir, ya sé que existes, sé que formas parte de la sociedad y como ser humano tienes mi respeto y tienes un lugar aquí. Vamos a trabajar para que puedas integrarte y que puedas desarrollarte adecuadamente en cualquier ámbito de tu vida dentro de esta comunidad o dentro de esta sociedad. Muy pocas escuelas lo hacen, muy pocos centros de trabajo lo hacen y lo peor de todo, muy pocas familias lo hacen. Y como comunidades o grupos sociales también muy pocos lo hacen. Entonces, por eso es que digo abiertamente que yo no creo en la inclusión. Creo firmemente en la integración y verdaderamente espero que todos los que están viendo este video, trabajadores sociales, abogados, curiosos o algún estudiante de cualquier otra carrera, eh, pueda comenzar con una integración de verdad. De igual manera, otro de los estándares, ojo, esto lo mencioné porque así lo menciona Steven. O sea, estoy copiándolos tal cual o estoy mencionándolos tal cual lo menciona. Pero en este paréntesis propio, repito, lo que considero que se debe de buscar es la inclusión, es la integración más que la inclusión, ¿sale? También se busca eliminar o borrar estas barreras, inequidades e injusticias dentro del seno social. ¿Qué ocurre? Todavía se da mucho el tema de que no hay equidad. Se menciona mucho la igualdad de género, mucho la equidad de género, que no es lo mismo, pero no se aplica, ¿sale? La perspectiva de género, la mayoría de veces, no se aplica adecuadamente y no quiere decir que la perspectiva esté mal. Lo que está mal es la aplicación de la perspectiva de género, ¿sale? También se está buscando fomentar la participación social y la inclusión, repito, lo cambio por integración de familias, grupos y organizaciones para alentar a la solución de problemas sociales a partir de la experiencia vivida, es decir, a partir del empirismo, ¿sale? ¿Qué ocurre con esto? Es todo un trabajo, de hecho lo vamos a ver en otros videos, es todo un trabajo hacer que la gente quiera integrarse a una labor comunitaria. Es una labor titánica, porque muchos ya perdieron el interés, perdieron las ganas, la fe, la esperanza, lo que quieran. Entonces, hacer que se involucren en un proyecto social que es para el beneficio de la comunidad es muy difícil, pero sumamente. Entonces, ¿qué se busca con esto? Hacer que vuelvan a tener interés. Y un ejemplo súper común, que no me canso de repetir en clase, es cuando, por ejemplo, nos llaman a las escuelas primarias y secundarias para formar la mesa de padres de familia, ¿no? Nos dicen, empieza el ciclo escolar y al mes ya nos están hablando para formar parte de la junta para elegir a los padres de mesa directiva o padres de familia, ¿no? Sí, APF se le conoce. ¿Y qué pasa? De una plantilla, y eso yo lo veo en la escuela donde está mi sobrija, que ya les conté, de 400 padres solamente acudimos 15. Y de esos 15, solamente 5 o 6 se postulan. Y los demás es como de, no, yo vine porque me convocaron, pero no pienso involucrarme. Entonces, ¿qué ocurre? Desde ahí vemos
que la participación social prácticamente es nula. Desde el momento en que decidimos no acudir a las asambleas, a las juntas, estamos dejando de participar socialmente y en ese caso no tenemos derecho a quejarnos. Si los que están participando no lo están haciendo bien por falta de recursos o porque lo pueden hacer mejor, no nos corresponde quejarnos porque no hicimos cuando tuvimos la oportunidad y precluyó ese derecho que teníamos, ¿sale? También se busca formular e implementar programas que alienten a la gente a la promoción y desarrollo de los derechos humanos y su estabilidad social. ¿Qué ocurre? Como decíamos en otro video, la gente habla de derechos humanos por lo regular, por lo que le cuentan, pero mayor información muchas veces no tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Se está buscando que se implementen programas donde la gente esté informada y al mismo tiempo también promueva o hable lo más que pueda de derechos humanos, pero con una base, para que no se malinterpreten estos derechos y después no caigamos en un caos social, ¿vale? También se busca empoderar a la gente eh, dando a conocer y abogar sus derechos dentro de los contextos locales, contextos regionales y nacionales. Ojo, no es lo mismo empoderar a un grupo de personas indígenas que se dedican a la artesanía a empoderar a un grupo de personas en situación de calle. ¿Sale? Son contextos completamente diferentes y es ahí donde como trabajadores sociales y estudiantes de trabajo social tenemos que marcar la diferencia y saber cómo trabajar con cada uno de estos grupos. De igual manera, se busca trabajar con gente que no lo puede hacer por sí misma. En algún momento eh, habremos escuchado que no todos tienen las mismas herramientas. ¿Qué ocurre? No todos tienen el mismo dinamismo, no tienen el mismo empuje y no tienen la misma forma de resolver problemas. Muchas veces dentro de esta desesperación se ven en un pozo sin fondo. ¿Qué ocurre? Nos toca completamente ayudarlos a salir del pozo y que de ese modo aprendan a hacerse de sus propias herramientas y que busquen las soluciones a los problemas que les va enfrentando, a los que se van enfrentando como personas, pero también como comunidad, ¿sale? En este ejemplo vamos a mencionar, por ejemplo, personas con algún tipo de retraso mental o alguna discapacidad mental, grupos étnicos que todavía están muy castigados a pesar de los esfuerzos que se han hecho por el reconocimiento y empoderamiento, sigue habiendo comunidades muy castigadas y esto hace que se enfrenten a desventajas sociales y desventajas con autoridades. De hecho, se sigue dando mucho el tema de abuso de autoridad y que haya una falta de acceso a servicios de justicia para personas indígenas o comunidades indígenas enteras. Es aquí donde nos corresponde actuar a la voz de ya, ¿vale? También se busca enaltecer la armonía y el mutuo respeto entre las sociedades para no violar los derechos humanos de la gente. Ojo, recordemos que lo vimos en videos anteriores, donde hablábamos de la parte de la cultura y la internacionalidad de derechos humanos. También les voy a dejar el video en la descripción, donde se mencionaba que el ejercer mis derechos no quiere decir que literalmente me dé el derecho de violar los de otra persona, ¿sale? Tenemos que ejercer los mismos derechos sin violar ninguno de nosotros, ¿vale? También se busca promover el respeto de tradiciones, culturas, ideologías, creencias y religiones entre los diferentes grupos étnicos y sociedades. De hecho, bueno, este video está siendo grabado justo a días de haber pasado la Semana Mayor o Semana Santa y
¿Qué ocurre? Es impresionante ver cómo en redes sociales hubo una sátira tremenda por creencias religiosas. Personalmente no comparto la religión católica, me considero más pagana, muchos me dicen hereje, pero el que yo no comparte esas creencias no quiere decir que me voy a burlar y que voy a ofender a la gente que sí tiene esa cultura o esa fe muy arraigada. Al contrario, como proyectista social, como abogada y conocedora del tema, considero que me corresponde predicar con el ejemplo del respeto a derechos humanos, ¿sale? Y aquí entra justamente la parte de la religión. Y un mundo ideal sería todo aquel donde ningún tipo de religión interfiera entre la amistad y relación cordial entre otros seres humanos, sea la creencia que sea. Otro punto u otro, sí, otro punto a considerar es trabajar con grupos vulnerables. Ojo, no necesitamos irnos tan lejos para identificar grupos vulnerables. Sin embargo, hay comunidades muy marginadas, muy excluidas, en donde no ha llegado suficiente información y no ha llegado el apoyo de trabajadores sociales que realmente busquen un progreso de la comunidad. Y es aquí donde nos corresponde accionar. Con ello, pues se está buscando que al abordar esta aplicación de derechos humanos, pues se cruce con esta práctica jurídica, ¿sale? Esta práctica del derecho, donde se llega a un tema de justicia social y de respeto a derechos humanos. ¿Qué ocurre? En medida que nosotros logremos eh, llevar más allá la justicia social, vamos a lograr mayor promoción y mayor defensa de los derechos humanos. ¿Qué ocurre con esto? Que donde más se necesita es en grupos y en poblaciones vulnerables que ya hemos mencionado. No quiere decir que tengamos poco trabajo, creo que al contrario, tenemos mucho trabajo por hacer en todos los países. ¿Sale? Formen parte de la ONU o no, falta mucho camino por recorrer y se hace verdaderamente una cordial invitación a que todos desde nuestra profesión, trabajo social, derecho o cualquier otra carrera, asumamos ese compromiso social de promover y defender los derechos humanos para ampliar esta cobertura. ¿Vale? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué perspectivas de defensa de derechos humanos tenemos? Pues bueno, eh, la pandemia de COVID-19 vino a cambiar todo, ¿no? Vino a cambiar muchísimas cosas en materia de derechos humanos. Entonces, pues bueno, ahorita en México, aún en pleno 2025, a ya varios años de pandemia, se sigue dando justamente muchas problemáticas sociales de violencia contra las mujeres y ahora también se da mucho la violencia contra los hombres, ¿sale? Que es un tema del que casi no se habla y que la verdad es que necesitan un portavoz. ¿Por qué? Porque lo toman a burla. El que un hombre sea violentado, el que un hombre sea maltratado, eh, para muchos es motivo de risa y de burla y no, porque no deja de ser un ser humano, ¿sale? Entonces, así como levantamos la voz por mujeres maltratadas y violentadas, hay que levantar también la voz por el complemento de la especie humana que son los hombres, que son violentados y que son maltratados también. Asimismo, pues bueno, se da o se busca que se dé atención a familias de personas desaparecidas y pues no podemos olvidar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿sale? Que pues hasta la fecha siguen reclamando esa atención, ese trabajo de justicia de los tres poderes de la Unión, porque hasta la fecha sigue impune.
¿sale? De igual manera, pues, ¿qué ocurre con esto? Que también se busca que se dé atención a víctimas del delito para formular soluciones y respuestas que exige el pueblo de México y que estoy segura que muchos países de Latinoamérica viven situaciones muy similares y que en su momento espero que también puedan dar esta exigencia de que no quede impune, ¿no? Entonces, en materia de trabajo social hay mucho trabajo por hacer, sin olvidar precisamente el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema de la alimentación, porque en pleno 2025 no tenemos garantizado en muchas comunidades este derecho a la alimentación y a la salud, entre muchos otros. Verdaderamente espero que como trabajadores sociales y estudiantes de trabajo social podamos hacer algo. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen sus comentarios. Si hay un tema que les interese que tratemos, pues también lo hacemos con todo gusto o profundizamos en algún tema que les interese. Yo encantada de dar hacer este tipo de videos y de profundizar en temas. De momento, pues los dejo, deseo que estén muy bien en donde quiera que sea que nos vean y les dejo la mejor de las vibras. Hasta luego.